Muy buenas, pues hoy va a ser un placer, ya veréis. En Sexto Continente nos centramos en la obra de Enrique Jardiel Poncela y de sus descendientes, concretamente en la obra de Enrique Gallud Jardiel, nieto de Enrique Jardiel Poncela e hijo de los actores Rafael Gallud y Mariluz Jardiel, y de Ramón Paso, hijo de la actriz Paloma Paso Jardiel, nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Por Dios, cuánto título. Esto luego les pregunto, pero yo creo que esto tiene que costar cuando uno tiene ahí tanta cosa por encima. Y os preguntaréis, ¿por qué hablar hoy de Jardiel? Nacido en 1901 y muerto en 1952, tuvo una obra impresionante con títulos como Amor se escribe sin H, Espérame si media vida mía, Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, La tournée de Dios, Eloísa está debajo de un almendro o Los habitantes de la casa deshabitada. Trabajó en Hollywood como guionista, llenó teatros, ganó muchísimo dinero, pero cosas del enfrentamiento entre españoles y de ese guerra civilismo que llevamos tan dentro, acabó siendo considerado enemigo de los republicanos y de los nacionales. Su obra fue censurada salvajemente durante el franquismo. Él mismo se censuró en sus últimos textos, si luego estáis en desacuerdo me lo podéis decir. Fue boicoteado, murió arruinado y solo. ¿Cómo le pudo suceder esto a un español de cuerpo tan pequeño pero fama tan grande? Hemos traído a Sexto Continente a Enrique y Ramón para hablar de las obras del abuelito, de su época, y para hablar de sus propias obras que, como sabéis, bendita sea la rama que al tronco sale. Hoy hablamos de novedades de Enrique Gallud Jardiel como Viajes chapuceros y lugares cochambrosos o Historia cómica de la filosofía, de obras de Ramón Paso como Jardiel en la Checa y Perversión Medea, y de Enrique Jardiel Poncela, de Textos huérfanos, Blanca por fuera y Rosa por dentro, y El hombre que iba a casa del dentista, entre otras. Meditaremos sobre la grandeza de escribir humor en un tiempo de enfrentamiento entre paisanos y de hacerlo ahora en una época no menos dada a odiar al vecino. Un saludo de Miguel Ángel de Rus en nombre de todos cuanto hacemos Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España, y vamos allá con uno de los personajes más controvertidos de la historia reciente de España. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Bueno, pues el programa de hoy va a ser variadito, por mucho que todo gire en torno al apellido Jardiel. Y vamos a escuchar, para comenzar, al propio Enrique Jardiel Poncela hablarnos del Faquir Rodríguez gracias a una grabación histórica del Nodo. Porque la circunstancia de que el Faquir sea indio y llame Rodríguez a lo nuestro. He aquí el escenario, bastante cochambroso, por cierto, donde el Faquir va a deslumbrarnos con sus ejercicios. Este es su ayudante, un joven incorrectamente vestido de... Y he aquí al Faquir dormido. Para despertarle, utiliza una maniobra increíble y peligrosa: tirar un duro al suelo. El Faquir reacciona en el acto, localiza el duro por la habitación y hace con él lo que hacen siempre los faquires indios para comprobar que un duro es bueno. A continuación, se lo guarda. Ya dijimos que tirar el duro era muy peligroso. Enseguida, el Faquir Rodríguez va a dar comienzo a sus sensacionales trabajos. Para empezar, el Faquir, previamente descalzo, va a pasar sobre un brasero encendido sin quemarse los pies. Ahora abran ustedes bien los ojos, porque la cosa vale la pena. Y para verle los pies al Faquir, procuren ustedes mirar al suelo, claro. He aquí el brasero encendido, y ya está el Faquir preparado para el terrible experimento. Al fondo se ve un tramoyista del teatro que aguarda con ansia lo que suele aguardarse en estos casos, que el Faquir se queme los pies de verdad. Nuestro hombre está dispuesto. Se da a sí mismo unos cuantos pases magnéticos y unas estiradas y se lanza a pasar por encima del brasero. Ya está, no se ha quemado ni un dedo. Un aplauso. La ovación, y ahora el Faquir se va a tragar una espada. En cuanto se esté quieto, nos acercaremos a él para no perder detalle. Ya parece que se ha parado. Vamos allá. El ayudante, que a pesar de peinarse con raya en medio, es muy mujercito de su casa, se lleva el brasero a un rincón del escenario y de otro rincón coge una bandeja repleta de sables, estoques, aceros, espadas, tizonas, cimitarras, mandobles y gumías y se la presenta al Faquir para que elija a su gusto. El Faquir escoge la espada más grande para tragársela, pero al verla de cerca le parece demasiado pequeña y se arrepiente. Y la deja, y en su lugar, para que la sensación del número sea mayor, agarra el as de espadas. Lo que sigue más vale no verlo, así es que vuelvan ustedes la cara, porque aunque se resistan a creerlo, se ha propuesto tragarla y se la traga hasta donde dice Heraclio Fournier Vitoria inclusive. Bueno, pues como podéis ver, una historia muy interesante que, si no me equivoco, vosotros que lo conocéis mejor todavía, acababa que el Faquir le pegaba un sablazo al público, ¿no? Le pedía dinero. Le pegaba varios sablazos. Varios sablazos.
Bueno, esta genialidad de esa época maravillosa de la literatura española la vamos a compartir con Enrique Gallud Jardiel, doctor en Filología Hispánica, profesor universitario, autor de más de 100 libros. No tendrás hijos además, ¿no? No te dará tiempo. Sí, tengo 3. Bueno, sacando tiempo de vez en cuando, pues así. Y bueno, y autor, ya digo, de más de 100 libros, y de Ramón Paso, que tiene más de 20 montajes teatrales a sus espaldas. Últimamente has hecho una lectura dramatizada, quiero recordar, en el María Guerrero de Jardiel en la Checa. Sí, cierto es. Y si no me equivoco, estás preparando una TV movie. ¿Qué es eso de una TV movie? Pues una TV movie es una peli para televisión. Es un anglicismo que yo estoy en contra además de ese uso del lenguaje, pero bueno, es una peli para televisión sobre los habitantes de la casa deshabitada, que hacemos además con Televisión Española y Focus Audiovisual. Es una fórmula para recuperar los dramáticos en televisión y que de momento estamos a mitad de la grabación y está siendo una cosa muy, muy bonita y muy divertida. ¿Pagan bien? Pagan bien, claro, como paga la tele. Para cobrar mal hay que ir al teatro. Ah, vale, bueno, pues perfecto. ¿Qué os parece estas grabaciones antiguas que hacía Jardiel? Yo creo que esto tiene una gracia tremenda, ¿no? Sí, por su manera de expresarse, pero vamos, yo creo que lo hizo un poco para ahorrar sueldos, porque como se ve, su dicción tampoco es que sea ninguna maravilla. Lo que pasa es que a él le gustaban mucho todas estas cosas. O sea, aparte de escribir, a él le gustaba involucrarse mucho en sus proyectos, en las obras de teatro. Dirigía, hacía escenografía, preparaba el atrezo, y entonces le gustaba estar por ahí. Y entonces, claro, en un corto que él mismo está dirigiendo sobre un texto suyo, pues podía haberle pedido a cualquier actor amigo que se lo leyera, pero lo hizo porque le divirtió. Dice Enrique lo del atrezo. Ramón, tú has estado involucrado en una producción en el María Guerrero. Esos atrezos que le gustaban hacer a Jardiel ya no se pueden hacer salvo en el teatro público. Ya no se pueden y a veces, claro, depende de la idea del director, ya no se deben. Quiero decir, ahí mismo el teatro tiende más al minimalismo. Hay obras de Jardiel que lo aguantan muy bien y hay obras, pues como Los Habitantes, por ejemplo, o Eloísa, que en el minimalismo a veces pues se pega un poco con ellas. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de Jardiel, también de sus obras, porque se siguen publicando novedades de él y también de vuestras obras, porque sois una familia con una tradición importantísima, no solamente teatral, sino también literaria, actores, escritores. Y yo quería haceros algunas preguntas porque Jardiel para mí es uno de los personajes más controvertidos, según con quien hables te dice una cosa u otra. Jardiel tuvo una educación progresista, estudió en la Institución Libre de Enseñanza y en el Liceo Francés, y además su padre era de los fundadores del PSOE y su madre pintora y una mujer que combatió por los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que hace que un hombre que en principio lo tenía todo para ser progresista se vuelva, vamos a decirlo así, no conservador, pero sí anti-izquierda? La violencia. Él era un caballero y era una persona muy amante del orden en el buen sentido, de la convivencia. Entonces él vivió una situación en Madrid en donde vio pues por las calles pues cosas que no eran agradables, supo de masías y de crímenes que se habían cometido y reaccionó ante ello. Si hubiera vivido en otro lugar, con otra gente de cualquier otra ideología, habría reaccionado ante la violencia de aquella gente. O sea que fue una cosa completamente eventual. Bueno, perdona, sí, Ramón. Yo iba a decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Quique, y además, quiero decir, el progresismo no tiene por qué estar unido necesariamente a la izquierda o a la derecha. Quiero decir, yo soy una persona de izquierdas y me considero progresista, pero conozco mucha gente también de derechas que lo es. El progresismo no está unido a una ideología. Es más, ha habido momentos, el fascismo, que es una aberración, en su momento fue progresista. Es decir, progresismo es el cambio al modo imperante. Uh-huh. Decía Enrique Jardiel Poncela, yo no me sentía hombre de derechas ni fascista, ni tradicionalista, ni falangista. Yo me sentía únicamente antiizquierdista de la izquierda española. Antes de entrar, hablábamos de qué es lo que pudo afectar más a Jardiel con respecto a sus ideas políticas. Sí que estuvo preso en una checa, si fue cuando se destroza en Aragón la tumba de su madre o una propuesta que nos ha hecho Enrique. Bueno, yo he mencionado también que le robaron el coche, pero evidentemente eso es un detalle menor. La profanación de la tumba de su madre pues le dolió, pero yo creo que esencialmente es porque le intentaron matar, le sacaron a rastras de su casa y él pensó que no volvería vivo. Volvió vivo y estuvo 3 meses escondido y temblando de miedo. Yo creo que estas cosas están por encima de las ideologías. Cuando esto te sucede, pues puedes cambiar radicalmente de opinión. De todas maneras, él fue siempre, y lo dijo, una persona apolítica y individualista,
Y él decía que estaba de acuerdo con elementos progresistas de los programas de izquierdas y con elementos tradicionalistas del programa de derechas, que le hubiera gustado una política ecléctica con lo mejor de ambas partes, pero que eso en España, evidentemente, con nuestro cainismo era imposible, y él se quedó solo. En su obra política, por decirlo así, que es La Tournée de Dios, donde él habla directamente de política, cosa que luego en su teatro no vuelve a hacer, critica a unos y critica a otros. A la derecha le da caña, y pero a la buena, izquierda también, Sí, por sí. igual. Ambas. Le da caña en general a la humanidad. A la única persona a la que no le da caña es a Dios, al que le dedica la novela, y dice, le dedico la novela a Dios, que es muy simpático, pero el resumen de su obra es que la humanidad estamos constituidos, ¿no?, por seres abyectos, ataca a todas las ideologías y, lógicamente, luego todas las ideologías le atacan a él y le dejan solo y le censuran y le hacen la vida difícil, tanto unos como otros. Yo tengo las ediciones de sus obras en las que se ve que durante el franquismo las ediciones que se hacen de las novelas no es que las censuren, es que directamente las destrozan. Sí. Jardiel sufrió una censura brutal. Le mutilaron las novelas y además cuando lees biografías y todo te das cuenta de que es que hubo Siberia, el Amores Sin H fueron mutiladas. Páginas y páginas. Sí, quitadas toda la parte que olía levemente a transgresión, porque además Jardiel fue un escritor muy transgresor para su época, tanto que a día de hoy lo sigue siendo. La visión que él da de la mujer en El sexo de Village o Gimnasia es una visión mucho más moderna de la mujer de la que hay ahora mismo imperante. Y es verdad que sufrió una censura salvaje y además es muy curioso que se le une al bando franquista, que fue el bando que más daño le hizo. Yo creo, si no me equivoco, se le patearon las obras al final, se le amargó todo lo posible y a mí me han contado fuentes muy directas, pero también lo recogen Robert Gubern o Jesús García Dueñas, que en los últimos días prácticamente sobrevivió de ayudas de Fernando Fernán Gómez y quizá algún amigo más. Evidentemente él murió en la miseria sin ningún tipo de respaldo gubernamental, sin ningún tipo de ayuda. En cualquier otro país hubiera sido una vergüenza que un literato de su categoría pasara hambre, pero en España, en la España de aquel momento, eso fue así. Lo que dices de la censura, sus obras se mutilaron a partir de los años 60, pero es que hasta los años 60 estuvieron completamente prohibidas. Él fue considerado un ateo por la Iglesia y un rojo por el gobierno. Y entonces él luego ha sufrido un poco este marchamo de escritor fascista que escribió en la España de Franco, pero bueno, también como lo hicieron muchos otros. Realmente el régimen le persiguió, le maltrató. Él, después de sus exabruptos iniciales durante el inicio de la Guerra Civil, como diciendo a ver si alguien pone orden, no volvió a defender esta ideología y no habló de política, apartó por completo la política de sus expresiones, vamos, ni siquiera menciona en ningún lugar ningún comentario sobre la Segunda Guerra Mundial. Vives la Segunda Guerra Mundial y en ningún sitio dices nada, ni para aquí ni para allá. Él escarmentó, por así decirlo. Yo siempre he pensado que, al margen de que tienes razón Enrique, que él se vio escarmentado en muchos niveles, en la dictadura, ¿quién habló de política? Quiero decir, habló Franco. No, nadie más pudo hablar de política. Y luego, cuando Jardiel opinó en libertad, es lo que ha dicho antes Quique, cuando él opinó en libertad, le dio caña a unos y a otros. Es decir, Jardiel tuvo el problema de ser un ecléptico en un país donde eso no se perdona, eso fue su gran problema. Y luego lo que decías de los pateos no son culpa de Franco, los pateos fueron culpa de la envidia de la profesión. Quiero decir, Jardiel es un genio y en España perdonamos cualquier cosa antes que la genialidad. Nos molesta mucho que los demás sean geniales. Pero hay un dato. Es muy curioso porque solo tuvo dos críticos que le apoyaron, Alfredo Marquerí y Víctor Ruiz Iriarte. No, hubo más, Enrique de Mesa y Manuel Machado en sus inicios. No fueron solamente estos dos. Él tuvo un respaldo de la crítica más avanzada y entendieron ¿no? sus nuevos planteamientos. Lo que pasa es que la crítica generalizada le criticó, pero no dijo su teatro es malo, sino dijo su teatro no se parece al teatro de Arniches, no se parece al teatro de Muñoz Seca, no se parece al teatro al que estamos acostumbrados. Evidentemente porque era renovación. No es de los hermanos Álvarez Quintero. No. Y muchos críticos de esos escribían a su vez. Cuando el crítico escribe es muy peligroso, claro, porque estás escribiendo tus cosas en casa que no consigues estrenar ni a tiros y de pronto vas a decir cómo otro señor que sí estrena hace las cosas mal. Yo creo que el crítico debería ser crítico. Igual que el autor debería ser autor, no meterse... A mí me gustan mucho los escritores que además son críticos, porque sé por qué opinan las cosas. Como sabes lo que escriben
y sabes Claro. cuáles son sus gustos y preferencias. Yo me suelo fiar de los escritores críticos. Bueno, Yo al revés. Yo de los escritores críticos no me fío nada porque las envidias y los celos. Está el caso de Bernard Shaw, que de pronto fue crítico durante mucho tiempo y después se decidió a escribir, pero cuando empezó a escribir dejó de criticar. Ujú. Oye, os quiero hacer una pregunta. Jardiel ha sido tildado hasta el hartazgo de misógino, pero a mí me da la impresión de que simplemente es un hombre que desprecia la estupidez, venga de donde venga, independientemente del texto. Pero es más, yo creo que muchos de sus mejores personajes son mujeres. Yo ese planteamiento lo he defendido muchas veces. Jardiel no tiene ningún atisbo de misoginia. Jardiel trata a las mujeres muy bien. Lo que le pasa a veces es que es crítico con el ser humano. El ser humano tiene una parte femenina y una parte masculina. Si es crítico con la mujer, es crítico con el hombre. Él tiene una frase que lo resume todo. Él dice, lo peor que hay en el mundo son las mujeres si se exceptúa a los hombres. O sea, Claro. está diciendo, las mujeres son lo penúltimo, malo, y los hombres más. Lo que pasa es que las mujeres han reaccionado más. Hay que ver que le dice en un momento dado José Ruiz Castillo, su editor, que por qué sus personajes femeninos son negativos. Y él dice que las mujeres buenas, inteligentes, listas, honradas, no son interesantes desde el punto de vista literario. Y que por eso sus personajes son mujeres de carácter dudoso o de moralidad un tanto ligera o a veces... Pero que son muy divertidas las de moralidad ligera. Esa chica Sí. virginal que va en el tren y se ha cepillado a todo el tren y que está el otro ya de vuelta del amor diciendo yo jamás me volveré a enamorar y se enamora de la que se ha cepillado a todo el planeta, es maravilloso ese sarcasmo. Es lo que decía él, ese tipo de mujeres son las que son interesantes para construir una trama. Y defendía la libertad sexual de la mujer, cosa que en esa época no se hacía. Les daba la libertad de disponer de su sexualidad, cosa que me parece muy importante. Y tú has mencionado esta obra de El sexo débil ha hecho gimnasia, que es una obra completamente en defensa de la mujer. Al margen de personajes como la Elena de Usted tiene ojos de mujer fatal o Annie de los 2000 metros, que son mujeres muy positivas. Pues vamos a hablar de los libros, de casi una docena de libros. Nos tomamos 2 segundos para echar un traguito y vamos para allá. Vamos a empezar con Jardiel en la Checa, de Ramón Pasos. Esta obra es fantástica. Es la historia, editada por el INAEN, es la historia de cuando a Jardiel le toman preso. ¿Qué es lo que sucede? Pues es una elucubración de lo que podría haber pasado cuando a Jardiel de pronto le meten una checa. Esto surgió de una conversación con Ernesto Caballero, hablando cuando estábamos preparando Jardiel, un escritor de ida y vuelta en el CDN, hablando de qué pudo pasar allí, y me dijo qué buen texto sería. Yo vengo de escribir muchísimo sobre la guerra civil, sobre todo desde el bando de izquierdas y comentando las atrocidades que cometió la derecha, con lo cual podía hablar de este acontecimiento concreto, donde tampoco buscamos demonizar ni a nadie. Es un encuentro entre dos personas. Uno de ellos un panadero. Un panadero, sí. Claro, es una versión muy libre. Quiero decir, lo que le pasó a Jardiel allí no se sabe. Quiero decir, probablemente fue menos literario, probablemente fue menos suave de lo que yo planteo, pero sí está hecho el interrogatorio como se hacían los interrogatorios en ese momento. Uh-huh. Y hay una cosa muy importante, que Jardiel, esa denuncia le llegó por compañeros de la profesión. Quiero decir, fueron los compañeros de la profesión los que lo denunciaron. Eso lo dejas ver muy claramente en Jardiel en la Checa, que él da los nombres de compañeros, directores, actores, etcétera, que son quienes le denuncian. Sí, eso está contado en uno de sus prólogos. Toda la parte histórica que puede tener esta obra, que repito, es una elucubración, viene de los prólogos de Jardiel. Eso fue lo que le salvó la vida. Si él no hubiera acertado al decir quién le había denunciado, probablemente la cosa habría sido más seria. Claro. Qué pena, porque fue una época terrible y a veces hacemos cosas para que puedan volver épocas de esas porque parece que no aprendemos. Vamos a otra obra de Enrique Jardiel Poncela, en este caso Blanca por fuera y rosa por dentro, edición de Enrique Gallud Jardiel. Y esta es la obra que yo te quería preguntar. A mí me parece muy divertida, muy buena, pero creo que es una obra en la que se nota que Jardiel se autocensura. Jardiel sabe en los años 40 que tiene que hacer un teatro en donde no haya ninguna alusión a la política, en donde no haya ninguna alusión a la religión, porque ya le han censurado Angelina o El honor de un brigadier, le han prohibido Madre, el drama padre, le han hecho hacer cambios en muchas otras, entonces es mucho más cauto en ese sentido. Por eso él deja de escribir novela, que era lo que más le gustaba, curiosamente, porque dice que en el teatro pues puedes hacer una literatura mucho menos comprometida,
porque es algo que está abierto a todo el mundo, mientras que en la novela tienes que contar lo que piensas y tienes que decir tus ideas, como él efectivamente había hecho en las novelas que publicó durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la República, pero sabía que con Franco no lo podía hacer. De todas maneras, él sabía que el teatro tenía que ser mucho más light, mucho más ligero, y esa era la consecuencia, ¿no?, de lo que sufrió. En Aperón Ediciones, y parece que sigue siendo un texto totalmente que se puede leer todavía, porque estas cosas siguen pasando. Es, vamos a decirlo, la historia de dos hermanas, la que es muy buena persona se enamora de un muchacho, la que es muy guapa pero menos buena persona se enamora de otro, y hay un accidente de tren en que se intercambian personalidades. Sí, Jardiel sabía que no tenía sentido hacer un humor del momento, ¿no? El humor del sainete que hacía referencia a unos tipos que podrían desaparecer o a alusiones políticas o del momento que luego no se iban a entender. Él hace un teatro totalmente cosmopolita, cuya acción pueda suceder en Madrid, en París, en Buenos Aires, y por supuesto intemporal, que pueda suceder ahora y pueda suceder dentro de 50 años, y ese es el secreto de que el teatro de Jardiel perdure, a diferencia de otros autores que cuando los leemos pues nos parecen anacrónicos. Eso iba a decir, que es verdad que últimamente se habla mucho de si hay que revitalizar a Jardiel. Jardiel se revitaliza solo perfectamente. Este año ha habido 4 montajes de Enrique Jardiel Poncela en cartel. ¿Cuántos autores les ha pasado eso? Bueno, en la editorial Dalia ha aparecido Perversión Medea de Ramón Paso. Una obra en torno a la prostitución, abortos, anorexia, lo malos que somos los hombres con las mujeres, los desvaríos de las mujeres, y en la que vienes a decir que los padres somos los que llevamos a nuestras hijas a la prostitución, poco menos, chiquillo, pero ¿cómo te pasas? No digas que no, reconócelo. No, es que la obra no va de eso, la obra va de que muchas veces existe una agresión masculina salvaje, es decir, hay un momento donde vivimos con un sexismo salvaje en la sociedad, y la mujer tiene que aprender a defenderse sola, porque si no lo hace ella, no lo va a hacer nadie. Es el mensaje final de Perversión Medea. No está diciendo solamente los hombres son malos, que sí lo son, igual que las mujeres. Yo creo que en general el 90% de la población es mala, sino que la mujer tiene que aprender a defenderse, tiene que aprender a no ponerse en posición, no ponerse en posición de ser víctima. Cuando tú vas por la calle y un terrorista te dispara, es culpa del terrorista. Cuando tú vas por la calle y un hombre te viola, es culpa del violador. Pero cuando tú inicias una relación destructiva y la mantienes durante 2 años, tienes parte de culpa. Es lo que viene a decir esa obra, y utilizamos la excusa de Medea, que es probablemente la primera obra de teatro feminista de Eurípides, como excusa para todo esto. En esta Medea nos dices que la Medea del siglo XXI es una pija, una traidora, una puta, una drogadicta y una asesina. ¿Por qué? Porque es lo que me parece interesante. Quiero decir, la Medea también podría ser un montón de cosas positivas, pero es que ese personaje, quiero decir, el problema de Medea es que cuando Medea de pronto decide vengarse de Jasón, destruye a sus hijos y se destruye a sí misma en el proceso. Ahora mismo hay muchísimas mujeres que se destruyen a sí mismas en el proceso de venganza. Eso es lo que estamos avisando, ese es el juego escénico. Es una obra fantástica que recomiendo mucho, un poco terrible, ¿no? Dura, muy dura. Es muy dura, porque pensará a lo mejor algún escuchante así un poco despistado, hoy va a ser todo humor. No, esta es dura, esta es para ir con los huevos bien apretados. Sí. En esa misma editorial editamos La Ramera de Babilonia, que es lo contrario, es una obra también feminista sobre la relación de la Iglesia con la mujer, y es todo lo contrario, es una cosa muy divertida, que además ha estado mucho tiempo en el Lara y que funciona muy bien, pero esto justo es una tragicomedia. Bueno, pues vamos con otra, editada por Glifos, que yo me he reído mucho, la tenía en la mesilla esta noche. Es Viajes chapuceros y lugares espantosos de Enrique Gallud Jardiel. Dime que no has ido a estos sitios, por favor. Bueno, algunos sí he ido. Bueno, y son tan lamentables. Cuéntanos qué sitios lamentables destripas en este libro. Bueno, a ver, Villanueva y la Geltrú, por ejemplo. Samarcanda. No, pero no es tan importante los lugares como un poco la parodia de la literatura de viajes. Yo me dedico principalmente a la parodia por 2 razones. Primero es que, a diferencia de Ramón piensa que el 90% de la gente es mala. Yo pienso que el 90% de la gente es tonta. Entonces es muy fácil reírse de ellos. Y es voy a decir que me parecéis ambos unos optimistas. Bien. Yo tengo un problema a la hora de escribir, aunque he escrito muchos libros, y es que a mí no se me ocurre nada, no se me ocurre ni usted lo pase bien. No tengo ideas. Pero, sin embargo, me es muy fácil, con una base estructural, darle mi visión cómica, y entonces la parodia es el instrumento ideal, ¿no?, para la desmitificación. Yo lo que hago ahí es hacer una parodia
intento que sea graciosa y elegante, de la literatura de viajes, en donde se hacen descripciones de ciudades con sus monumentos, las aventuras del viajero que va al Polo Norte o al Polo Sur o a cualquier otro polo, y esto es lo que he hecho en este libro, en distintos géneros, porque yo escribo, aunque he hecho alguna novela, pero generalmente escribo trabajos cortos que pueden ser artículos cómicos, cuentos, versos, entrevistas, utilizo todos los géneros. En el ensayo cómico, que sería, por decirlo así, mi género preferido, y aquí pues esto es una burla de esa literatura de viajes que ha dado obras magníficas y a las que yo trato con mucho cariño, pero también riéndome de ellas por la misma confianza que me inspiran. A mí me recordaba mucho los viajes morrocotudos de Pérez de Zúñiga, por ejemplo, que nos estarán escuchando y dirán, ¿qué libro es ese? No, pues es un clásico de la literatura de humor, los viajes morrocotudos. Pues a mí me recuerda eso, pero también me recuerda a algunos viajeros serios que venían por España en el siglo XIX y contaban unas cosas que decían, esto no se han enterado de absolutamente nada. Evidentemente. Bueno, ¿y por qué el hipopótamo en la portada? No, eso fue cosa del editor. Lo que pasa es que me encantó la idea, bueno. ¿no? Porque el hipopótamo está tirando de un carro con unas enormes ruedas y es una manera divertida de viajar. Yo iría a cualquier sitio montado en un hipopótamo. Además, cuando presenté el libro lo dije muy claro. Yo compraría el libro solo por la foto del hipopótamo. Sí, no, además está muy bien en una mesilla, como es pequeñito, en una mesilla de noche está muy bien, dices, me he desvelado, me leo un ratito, no ocupa mucho espacio, al lado de los preservativos, de la botella de coñac y de los ansiolíticos. Ahí es donde deben estar los libros, no en las estanterías de las instituciones, sino en las mesillas de noche de las personas. Tienen que estar en movimiento los libros. Y estoy con Quique, cualquier libro que lleve un hipopótamo en la portada es digno de ser comprado. Al margen de que esté divertidísimo. Salvo que sea la Biblia, en cuyo caso un hipopótamo en portada, no sé yo. Si lleva un hipopótamo, yo lo Bueno, a mí me compro. gustaría leer una versión de la Biblia que tuviera un hipopótamo en la portada. Sí, a mí también. Venga, pues vamos a por ella. Damos la idea para editores y para la policía que nos esté escuchando. El hombre que iba a casa del dentista es una novedad de Enrique Jardiel Poncela, que, fíjate tú, lo que son las cosas, han pasado más de 100 años y nos sigue sacando novedades. Son textos, digamos, algunos de juventud y otros que no metió en sus obras completas porque dijo, si esta es una tonta. El problema es que él era muy prolífico y muy modesto. Entonces él escribió muchísimo. Él en los años 20 escribió como unos 1000 escritos. Iba a decir cuentos, pero no son cuentos. Principalmente son artículos humorísticos que publicó en la revista Buen Humor y en la revista Gutiérrez. Pero luego, en los años 40, a la hora de recopilar sus obras completas, bien porque no hubiera sitio, bien porque no tuviera los textos o bien porque le parecieran no de tanta calidad como lo que estaba haciendo en ese momento, pues él los dejó fuera. Y ahí él se equivocó porque son textos de gran calidad, muy vanguardistas, muy divertidos, muy frescos, a lo mejor con menos oficio que los que escribió después, pero yo creo que muy interesantes, y yo lo que he estado haciendo modestamente pues ha sido ir sacándolos a la luz en distintas colecciones como es esta. En este libro de Biblioteca Nueva lo que sí vemos, en El hombre que iba a casa del dentista, es ya una cierta personalidad literaria y sobre todo unas obsesiones. A mí me da la impresión de que aquí ya están las obsesiones más o menos de Enrique Jardiel Poncela. Por supuesto que sí. Son obras de juventud, pero diríamos que Jardiel es una persona precoz. Estamos hablando de La Tournée de Dios, que es su mejor obra y es la que él dijo que era su mejor obra y la escribió con 30 años. Entonces lo que escribió con 26 no tiene por qué ser una chiquillada. Son obras de una persona ya con una madurez y con un estilo literario cristalizado. Y además se ve un Jardiel probablemente más puro, menos estilizado, con el estilo más en bruto, y es verdad que se ve muchísimo de él. Me parece una labor interesantísima. Es un Jardiel que experimenta y que hace cosas curiosas que luego algunas las conserva en su estilo, otras las desecha, pero que está viendo formas nuevas de escribir. Oye, como vosotros ambos sois gente del mundo del teatro, este diálogo del libro Escritos Virriosos, publicado por Samarcanda, yo creo que este diálogo lo habéis escuchado alguna vez en algún ensayo. Oye, ¿yo por dónde salgo? Por la derecha, siempre sales por la derecha. ¿Cuál es la derecha? Esto os ha pasado. Esto me ha pasado muchas veces. Yo dirijo una pequeña compañía de teatro desde hace muchos años y no me he inventado nada de ese escrito concreto. Sí. Me han pasado todas esas cosas y muchas otras que no escribo porque nadie se las creería. Si no, dices, esto que digo no te lo vas a creer. Se me ha olvidado traer el traje azul que saco en el segundo acto y me lo creo perfectamente. Bueno, Ramón, que sabe mucho de eso. Sí, pasan cosas muy curiosas. Y luego lo de la derecha es verdad que hay una broma porque, claro, la derecha a veces, ¿qué derecha? ¿La del espectador o la del actor? Claro, tú dices la derecha y a veces hay actores que te preguntan mi derecha y dices, no, siempre la del público. ¿Es cierto que a veces se les da una piedra, se les pone una mano y se les dice sal por la mano de la piedra? Yo eso no me ha pasado. Pero no estaría mal a veces, ¿no? No, yo he tenido alguna actriz, bueno, concretamente hay casos de dislexia, ¿no? Que se ponía en la ropa una especie como de
pues un imperdible, un alfiler en un lado para tener referencia. Ah, muy bien. Eso es cierto. Bueno, en Escritos Virriosos está un perro en portada con un lapicero en la boca. Yo no sé esta filia animal que tienes tú a qué se debe. ¿También culpa del editor? A veces sí, a veces sí. Bueno, a mí me encantan los perros, pero la idea de los editores muchas veces ellos quieren contribuir, ¿no?, un poco al estilo del libro con buenamente lo que pueden, que es el diseño de la portada, aunque te lo consultan, pero en este caso pues le da a la obra pues un tinte, ¿no?, y una sugerencia y una connotación que hace que cuando lo ves entre otros muchos en una librería, pues te fijes en él o no. ¿A tu pareja no te dice cuando pones un título como Escritos Virriosos, pon otro título, que eso no lo va a comprar nadie? Me ¿no? lo dice, pero no le hago caso. Y así seguimos pobres, ¿ves? Si hay que escucharlas más. Bueno, tenemos con nosotros también de Biblioteca Nueva y de Enrique Jardiel Poncela, Diccionario Satírico. Esto deberían tenerlo todos los políticos como libro de cabecera, un ejemplar de la Constitución, yo creo, en el escaño, y un ejemplar de Diccionario Satírico. Yo estoy de acuerdo, y no solamente los políticos, sino las personas también. Es un libro fantástico que además quiero decir que es muy, muy inteligente y que además tiene unas definiciones muy, muy divertidas. Por ejemplo, si huyes a Bélgica, tú te lo llevarías. Yo es que no huyo normalmente. A mí lo que me parece interesante de ese libro es que ahí están las opiniones de Jardiel sobre todo tipo de cosas. Y como el hombre escribió ensayos y escribió prólogos y menciona autores y menciona personalidades de su época y cómo funcionaban los teatros, si lo lees acabas con una idea bastante clara de cómo era el mundo artístico de Madrid en los años 30-40. A los críticos le da una caña y misericordia en este libro de Biblioteca Nueva, le da una caña a los críticos salvaje. La que se merecían. Sí, ¿verdad? También hay un momento, creo que es en el primer ensayo que incluye las comedias, habla de cómo debería ser un buen crítico. Un crítico tendría que ayudar. Sí. Un crítico tendría que buscar que de pronto el autor crezca, no machacarlo por envidias. Y es verdad que Jardiel despertó muchísimas envidias en su época. Es que los críticos dijeron que tenía que dedicarse a otra cosa. Si él hubiera hecho caso de la opinión de los críticos, se habría dedicado a otra cosa y nos habríamos perdido la literatura de Jardiel. Así de fácil. Ya sabéis, todos los que escribís y escucháis este programa, no hagáis ni puñetero caso a quienes os dicen que es un churro lo que estáis haciendo, porque, como dijo Jardiel, lo que en el futuro va a gustar de nuestras comedias es justo todo aquello que en la actualidad se señala como un defecto. Y eso pasa. Y eso pasa, que hay muchas cosas de Jardiel que en su momento la crítica no supo entender y que a día de hoy son su marca de la casa. No, los que escribimos sabemos muy bien que los críticos no... Ni los lectores, ni los editores, ni los libreros. Los lectores sí. Dijo Somerset Maugham que para escribir un libro había 3 reglas fundamentales, pero que no las conocía nadie. Esto es una gran verdad. Nadie sabe qué puede tener un libro para que sea de éxito. Ni los editores, ni los autores, no lo sabe nadie. Mira qué bonita esta frase de Enrique Jardiel Poncela. La humanidad está como una cabra. La humanidad es más repugnante y más despreciable cada día. La humanidad da asco. Y lo más triste es que uno pertenece a la humanidad. ¿Esto es un humorista? Eso es un señor lúcido, quiero decir. Jardiel decía que para que la gente piense que has dicho algo gracioso, te basta con decir una verdad muy seria y todo el mundo lo va a tomar como un rasgo de humorismo. Pues mira tú, pues ahora posiblemente le harían un change.org por haber dicho esas cosas. Esa es otra, que si escribiera ahora posiblemente... Se enfrentaría a una censura brutal. Quiero decir, estamos en un momento de un puritanismo bastardo, incomodísimo a la hora de escribir. Quiero decir, se ganó una libertad muy grande en los años 80 y ahora mismo casi todo te puede llevar a un linchamiento en Twitter y en Facebook. Sí, cualquier cosa que digas. Porque hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos, entonces cualquier cosa que se diga nos afecta y entonces, usted no puede burlarse de mi profesión o de mi manera de funcionar o de mi lugar de nacimiento o de mi característica. Exacto. Muy susceptibles. Sí, detrás de cada característica hay una persona ofendida, detrás de cada chiste hay una persona ofendida que no tiene sentido del humor. Y luego es eso, que es que además estamos en una época en la que buscamos absolutos, en la que buscamos certezas cuando la base de la literatura es la duda. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Y estábamos aquí hablando y yo de repente pienso, Ramón Paso ha escrito un libro llamado Puta, Pija y Perversa, publicado por Ediciones Azimut. A mí con este título me ha parecido un cuento infantil. Tiene un rasgo de cuento infantil, quiero decir, tiene un rasgo de cuento infantil. Es la historia de una mujer que se cree la fantasía de ser una princesa y cómo actúa en base a eso. Y lo que es que mezclo una forma de cuento con una forma más realista, más dura. Pero sí, es un cuento y además es un juguete cómico. Quiero decir, es una comedia un poquito más sucia de lo que he hecho otras veces
y creo que es divertida, está bien. En Puta Pija y Perversa encontramos, aparte de la comedia, un poquito de esa mala leche que te hace que después de reír o sonreír se te encoja un poquito el estómago. Eso intento en general en mi obra, en teatro y todo eso. Yo tengo un humor sarcástico que a veces de pronto deja un regusto amargo. A mí me gusta mucho cuando el público se está riendo y de pronto se siente culpable por reírse. En una obra que hicimos que se llamaba Papá es Peter Pan y lo tengo que matar, pasaba eso, que de pronto era una crítica muy grande hacia el varón de 50 años que busca niñas jovencitas para estar. Y de repente había muchas veces que veías en el público hombres que de repente se reían y de repente empezaban a mirar hacia abajo con cierta edad. Es muy divertido esa sensación. Y en esta novela pasa. Siempre que no seas el señor que está mirando abajo. Es que yo creo que al revés, que es que hay que aprender a reírse de uno mismo. Si nos riésemos más de nosotros mismos, si nos tomásemos menos en serio, habría menos guerras y menos problemas tan graves. Que además sacamos problemas graves de tonterías tremendas. Sí, además lo que estábamos hablando antes, si ahora tú criticas en una obra, por ejemplo, Enrique, a un fisioterapeuta, tú vas a tu fisioterapeuta y te toca el culo, y se te ocurre hacer un chiste de eso, se te echan encima todos los fisioterapeutas. Todos los del mundo se te echan encima, sí, por supuesto, pero cualquier broma que hagas, cualquier cosa, o si se te ocurre llevar la contraria, quiero decir, automáticamente aparece un grupo de depresión en Facebook, en Twitter y te linchan, tengan pruebas o no. Estamos en un momento tan peligroso que si yo de pronto ahora digo en Twitter que Enrique es un pedófilo, antes de que nadie lo compruebe, Enrique va a estar con su vida destruida, antes de que se compruebe. Sí, es cierto. Yo me acuerdo de este científico que le dieron el premio Nobel, quiero recordar, por sus investigaciones sobre el cáncer, que en una conferencia que dio en Asia se le ocurrió decir, fuera ya de la conferencia, que no estaba bien que trabajasen hombres y mujeres juntos en los laboratorios porque había relaciones amorosas y a partir de ahí había problemas y que se creaban malas tensiones. A ese hombre le cargaron la carrera profesional, le quitaron varios premios y varios títulos que tenía en el Reino Unido y le destrozaron la vida, cuando es un hombre que puedes estar o no de acuerdo con lo que ha dicho, pero coño, te puede estar ayudando a salvar la vida. Sobre todo es que estamos en un momento de puritanismo donde no se puede decir nada que no vaya en la corriente de pensamiento. Es decir, no puedes hacer una broma sobre mujeres en Facebook, pero sí puedes pagarles muchísimo menos en Europa. Es decir, vamos a pagarles menos, vamos a tenerlas muy sometidas, pero luego no hagamos chistes porque ahí sí es donde te van a pillar. Bueno, Enrique Gallud-Jardiel ha publicado una cosa llamada Historia cómica de la filosofía. ¿De qué se trata esta cosita publicada por Apeirón con un señor desnudándose, por cierto? El título lo dice, una historia cómica de la filosofía. La historia de la filosofía... No me lo había figurado, ¿eh? O sea, me has dejado... Porque habla aquí de Maimónides y tal, sí, y digo, hablo no de sé. todos y hablo en orden y explico sus teorías y sus libros y sus ideas. No es una colección de anécdotas, no son las curiosidades de los filósofos, son sus teorías explicadas con los ojos del humor, dándoles la vuelta a las historias, utilizando la parodia, utilizando la sátira, utilizando el sarcasmo, utilizando todos los recursos humorísticos que se me ocurren, de manera que puedas leerlo y te sea ameno. Son libros dedicados a personas que no leerían la historia seria de la filosofía. ¿Sois conscientes que la forma de ver el amor de Enrique Jardiel Poncela era muy parecida a la de Schopenhauer? Sí. Sí. Ah, bueno. Y no me parece mal así dicho. Quiero decir, la idea del amor de Enrique Jardiel Poncela era muy parecida a la de Hitler, me hubiese dado miedo. Lo de Schopenhauer no me parece mal. No, Schopenhauer, vamos a ver, decimos por qué. Es la raza, no, es la especie la que manda, une al alto con la bajita, al que tiene la nariz prominente con el que la tiene pequeñita. En el fondo estamos llevados por la especie para procrear, y yo creo que eso, tanto en Schopenhauer como en toda la obra de Enrique Jardiel Poncela, se ve que estamos destinados a sufrir y a ser unos desgraciados para que la especie sea feliz y funcione. Bueno, es una manera de verlo. Sí, es que eran dos conocedores del ser humano, y cuando lo conoces mucho al ser humano, pues te vuelves levemente pesimista o cínico. Solo que Enrique era un poco más animado que Schopenhauer, sí, que era un señor así un poco más serio. Pero bueno, historia cómica del arte. Aquí vuelve a haber cerdos en la portada. Enrique, yo no sé, hijo mío. No hay cerdos en la portada. Hay dos críticos mirando un cuadro con gran atención, y el cuadro representa pues una campesina que está criando cerdos. Los cerdos son eventuales. La idea es, ¿qué opinión sacan los críticos de ese cuadro? ¿Cómo sabes a quién me refería yo al hablar de los cerdos? Bueno. En este libro de Verbund, tú te metes un poquito con el arte. Jardiel lo hizo también mucho, o sea, se reía muchísimo de los campesinos búlgaros o rusos, dependiendo del texto, huyendo de la vacuna. Sí. Bueno, o sea, que os viene de familia.
No, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Las cosas que desprecias, sobre ellas no escribes. Escribes sobre lo que te gusta, escribes sobre lo que conoces, escribes sobre lo que sabes, sobre otra cosa no puedes escribir. Otra cosa es que yo tengo tanta confianza con artistas, por decirlo así, los quiero tanto, que me permito, en función de esa misma amistad, pues tomarles un poco el pelo. De una manera cariñosa. Entonces mi estilo, cuando escribo la historia cómica del arte o de la filosofía o otras que he escrito de otros temas, pues es siempre una sátira cariñosa, en donde destaco los defectos, me río un poco de ellos, pero siempre desde un punto de vista de respeto, ¿no? y de buen gusto. Lo que pasa es que estoy haciendo una serie, tengo ya publicado también una historia cómica de España, una historia cómica de la literatura mundial. Ahora acaba de aparecer una historia cómica del cine y otras que le seguirán. Y estoy, pues yo soy un poco cuadrado, ¿no? Ya puesto en esa tesitura de escribir historias cómicas, pues haré las que pueda de distintas ramas del saber. Oye, si Tapies te regalara un cuadro, ¿cómo le dirías, por favor, que no se moleste, que es lo que de él? No, si me regalara un cuadro lo vendería inmediatamente, luego no lo pondría en mi salón y le preguntaría ¿en qué cola utilizaste para pegar el calcetín al lienzo? Porque no ha caído, con lo cual sí, es buena cola. O sea, tú te lo quedarías por puro egoísmo económico, Sí, no por arte. No, indudablemente no. Bueno, vamos para acabar con los libros. Enrique, tú nos vas a hablar de Los textos huérfanos, una edición muy maja que ha hecho Berenice con una caricatura de Enrique Jardiel Poncela que está muy bien. ¿Qué son estos textos huérfanos? Pues son textos, como he mencionado antes, de los que se publicaron en los años 20, que como Jardiel de alguna manera no los apadrinó y no los incluyó en sus obras completas, sino que los dejó por ahí perdidos, pues por eso les he dado el título de huérfanos, porque no tienen padre. Padre conocido sí, porque el autor evidentemente es él, pero que no se los quedó. O sea, son hijos repudiados. Dice Enrique, un jurado compuesto de grandes artistas de toda Europa se ha reunido en Segovia con objeto de determinar cuál es la mujer más hermosa de España. Después de algunos días de discusión, el jurado ha declarado que no sabía cuál era. El fallo está siendo comentadísimo en Irún. Y eso de que se escoja la mujer más bella entre artistas de Europa en Segovia tiene muy mala leche. No, es simplemente el recurso de la bajada de nivel. Esto lo estudian los... Ya verás cuando te escuchen los segovianos. Bueno, lo siento, es muy triste. Lo que pasa es que hay ciudades que tienen pues un marchamo de refinamiento y otras tienen menos y no hay que tomárselo así. Bueno, otras tienen cochinillo. Cochinillo muy bueno. Claro, no es lo mismo decir luna de miel en París que luna de miel en Castellón de la Plana, con todo mi respeto. Pero es así lo que sucede, ¿no? Las connotaciones de los lugares son los que son. Sí. Tú imagínate, siempre nos quedará Albacete. Siempre nos quedará Albacete. Debe ser tremendo. Bueno, pues Textos huérfanos, otro libro interesantísimo en el que se mete, por ejemplo, con el sombrero de Napoleón. Y aquí la gracia es que hay, pues, desde mini obras de teatro, frases sueltas, textos breves, textos de prensa, me figuro en muchos casos. Libro bueno para llevarse a la mesilla y disfrutar con él también de noche, yo creo, ¿no? Claro, porque no necesitas recordar lo que leíste, son secciones cortas, todas muy interesantes, variadas en su género y en su estilo, y la verdad es que muy curiosas. Acabo de leer que la virtud es lo que más se engorda. ¡Qué capullo! El tío sabía de lo que hablaba. Y para acabar con libros, vamos a retomar uno antiguo publicado por el Teatro Español, Los habitantes de la casa deshabitada, un librito fantástico que tú estás llevando al cine. ¿Cómo le contaríamos a un señor, por ejemplo, de Badajoz, que nunca ha oído hablar de Los habitantes de la casa deshabitada, de qué trata esta obra? Yo parto de la base de que en Badajoz se habrá oído hablar, porque además creo que fueron de gira cuando la hizo Seoane hace poco, pero al margen de todo... Los habitantes de la casa deshabitada es la historia de un hombre que de pronto pierde el amor de su vida y luego lo reencuentra, es secuestrado en una casa donde de pronto pasan las mil y una cosas, como dice un personaje, supernaturales, el personaje de Rodríguez, y es una de las obras más divertidas. Hay fantasmas y tal, ¿no? Hay fantasmas, hay de todo. Y en la actualización que hemos hecho en televisión hay más cosas todavía. ¿Hay chicas guapas? Hay buenas actrices. No te me escapes. No me escapo. Digo que si en la obra original, que se había chicas guapas. En la obra original se veían muchísimas letras, que es lo que es el texto. Es que aquí en la portada sacan una señorita como en camisón. Por eso es la pregunta. Pero no. En esa versión, la señorita, que además lo hacía mi tía Manuela Paso, que es una excelentísima actriz, salía con una especie como de traje de primera comunión blanco. Pobrecita mía, que parecía un merengue. Parecía una especie como de heladito de nata. Ay, pobrecita mía. Sí. Oye, eso de ser familia de teatreros marca, ¿no? Sí. Es una maldición bíblica hasta la 13ª generación. Habréis preferido ser banqueros, supongo.
Yo no, a mí banquero, yo si quiero ser criminal hubiese preferido algo más directo, más dar el palo en la calle. Oye, os voy a preguntar una cosa. No me gusta preguntar de política y esto es una encerrona, pues yo os tengo que preguntar. ¿A vosotros todo esto de Cataluña no os parece que lo ha hecho un guionista y que nos están colocando una película más que ser algo real? Os lo pregunto completamente en serio. Es un guionista muy malo, sí lo ha hecho un guionista. Yo completamente. Porque los puntos de giro no están bien colocados. Yo completamente en serio. Creo que tenemos un problema muy grave para tratar con la complejidad en este país y creo que hay una cosa muy curiosa. Antes de todo este problema, antes de esta situación espantosa, que además mucha vergüenza me ha hecho sentir, yo tengo muchísimo cariño por Cataluña y los catalanes, lo que sí es verdad es que antes CiU tenía un problema de corrupción brutal, el PP tenía un problema de corrupción brutal, a día de hoy andamos todos peleados y no se habla de la corrupción del PP ni de la corrupción de CiU. Es decir, es lo que yo creo que es más grave de todo. Y más cosas. Había gente que ya ha pasado toda la vida luchando en España. Para los que nos oigan de fuera, saben que hay dos tendencias: monarquía-república, monarquía bandera bicolor, república tricolor. Todos esos que aspiraban a la república y que han estado durante décadas haciendo partidos políticos y luchando y tal, de repente ven como toda su lucha se ha ido a hacer puñetas porque el concepto de república ha quedado totalmente por los suelos, lamentablemente, para muchísima gente. Y de repente España se ha llenado de banderas rojas y amarillas. Yo creo que el problema principalmente, a mí al menos me pasa, que de pronto, quiero decir, tener una postura de cariño, de integración y de diálogo, es lo que está empezando a ser mal visto. Creo que me parece muy, muy preocupante. Quiero decir, a mis amigos que de pronto son más independentistas me tachan de ser de derechas porque hablo de diálogo. Los amigos más españolistas, me parece una palabra espantosa, porque además me tachan de catalanista porque de pronto hablo de diálogo. Eso es lo que me parece muy, muy preocupante. Creo que hemos acabado con el diálogo y creo que es una maniobra política por parte de partidos para que se deje de hablar de sus trapos sucios, que es lo que ha pasado al final. ¿Y cuántos años o décadas pensáis que va a costar arreglar esto? No lo sabe nadie. Desde luego la fractura social está ahí, el odio está ahí, eso es muy triste y eso es lo más grave de todo, ¿no? Independientemente de qué modelo político arregle o no arregle una situación en los próximos meses. O sea que hemos vuelto a la fractura de los años 30. Yo creo que hemos vuelto a una fractura que lleva existiendo desde que tenemos una clase política corrompida. Quiero decir, tenemos una pandilla de bandoleros en el gobierno, en todos los gobiernos, que decíamos ahí, hemos hablando de PSOE, PP, que se aprovechan de nosotros. Mientras eso siga así, el pueblo seguirá. Es decir, divide y vencerás. Es que es una cosa súper obvia y nos hemos metido de cabeza. Y cuando te dicen que Cataluña se queda fuera, yo no voy a soportar que me quiten a Marsillac o a Núria Espert, ni a Lope, ni a Quevedo, ni... Quiero decir, hay una... Decía Marsillac, yo soy de la gente yo soy del pueblo que lee lo que yo leo. Y es donde yo me siento más o menos representado. Bueno, ya para acabar, vamos a acabar con una cosa agradable. Enrique Jardí Poncela pilló mucho con eso de ser escritor. O sea, pilló de... Sí, ya te entiendo. Pues sí, sorprendentemente, porque era una persona bajita, de estatura, bastante feo, más bien fillo, sí. Pero tenía mucho éxito con las mujeres. Evidentemente tenía talento, tenía labia y tuvo constatados a lo largo de su vida pues muchos asuntos interesantes con mujeres. ¿Cuántos? Que parece que vamos a ponernos de bar. Sé, ¿Cuántos? 6, 8, 15. Más. Sí, puede que Dios. más. Las hacía reír y hacer reír a la gente siempre seduce. Bueno, dentro de todo esto, sabemos que estaba casado con tu abuela. No estaba casado. Bueno, no estaba casado, vivía con tu abuela y con tu bisabuela. Pero que a pesar de ello, él era un poco pendón y que tuvo otras relaciones. Si ahora meditamos pasado a las décadas, ¿cuál fue el amor de su vida? ¿Cuál podría haber sido? Bueno, él tuvo una relación muy importante con Josefina Peñalver al principio, que fue la madre de Evangelina, que ella le abandonó y le dejó tirado con la niña recién nacida. Pero luego hubo, en el año 44, pues un gran amor, ¿no? Y un gran desengaño. Fueron juntos a América en la gira que hizo y allí ella también le abandonó y esto realmente le marcó muchísimo. Y él dice, volví a España destrozado y bueno, escribí una comedia de humor un poco por inercia, pero yo ya no era el mismo. ¿Es cierto que el psiquiatra le dijo que hablara de esos amores, un psiquiatra o un psicólogo le aconsejó ponerlo en el papel? Sí, que lo escribiera como catarsis, ¿no? Para limpiarse y evidentemente así lo hizo y parece ser que le funcionó. Después de escribir sus desengaños amorosos se sintió bastante mejor. Sí, porque además la escritura es una catarsis y sí, eso cuentan, parece ser que ocurrió. ¿Vosotros habéis salido al arbolito? ¿Habéis salido de lo de...? No. Nosotros hemos salido buenos chicos. Sí, yo creo que sí. Qué pena.
Pues nos hubiera gustado estar varias horas más, pero también quisiéramos vivir en Biarritz, en un palacete enfrente del mar, y no podemos, así que ni Biarritz ni seguir conversando. Hemos tenido en Sexto Continente el espíritu y la voz de Enrique Jardiel Poncela y parte de su carne, vía descendientes, en Enrique Gallud Jardiel y Ramón Paso. Un saludo de todo el equipo de este café literario que hace Sexto Continente. Vera Cujareva en la coordinación, Jesús Carreras, ¿qué más tiene este hombre, por Dios? Cómo toca los botones, en el control técnico, y de Miguel Ángel de Rus en la dirección, la presentación y doblando las escenas de riesgo. Cuidado afuera, está lleno de gente. Os aconsejo que os cogéis un librito y a la mesilla porque es que no hay quien aguante el ambiente ahí fuera, de verdad. Un abrazo.